interesante, ¿verdad? Escuchar que hay pastores pues que están siendo también bendecidos junto con nosotros. ¿A usted le está bendiciendo la serie de las parábolas? ¿Seguro? Bueno, entonces hoy vamos a seguir con la serie de las parábolas. Pero hoy vamos a hablar de una parábola muy destacada y posiblemente la parábola más estudiada, más cantada, más conocida, la más, posiblemente la más, porque se trata de la que se ha llamado la parábola del hijo pródigo. Pero hoy no la vamos a llamar del hijo pródigo, porque resulta que hijo aparece alrededor de unas 9 veces en la parábola y hay un término que aparece más veces en la parábola, que es el término padre. Y hoy la vamos a llamar la parábola del padre. En vez del hijo pródigo, la vamos a llamar del padre amoroso, o del padre misericordioso, o del padre celestial. Como usted la quiera llamar, creo que el término más sensible o tal vez más oportuno podría ser del padre amoroso. Y porque sin duda se repite. Y vamos entonces al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Y yo no pretendo hoy darle una clase magistral acerca de la parábola del hijo pródigo, porque es una historia muy práctica, muy doméstica, muy bonita. Y quiero rescatar algunas verdades que hagan mella en nuestro corazón. Y sobre todo, hermanos, pretendo que sintamos el amor del Padre hacia nosotros. El amor del Padre Celestial, de ese Dios que nos ama con profundidad. Que la Biblia no intenta describir que existe, lo da por sentado. La Biblia no intenta explicarnos que hay un Padre, lo asume de una manera categórica y clara. El Padre Celestial está en las páginas de las Escrituras mostrando su amor, su misericordia, su trato compasivo para aquellos que se acercan a Él, creyendo que hay, que está y que es galardonador de los que le buscan. Dice así el Evangelio, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículo del 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dejémoslo ahí. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Este es uno de hecho es el primer tema de nuestros encuentros. Felicito a los hombres por el encuentro de la semana pasada. Vi los testimonios, vi las fotografías y me alegré mucho. Algunos recibieron bautismo en el Espíritu Santo, un gran número de ellos. Y les felicito porque sin duda cuando buscamos al Señor, Él nos bendice, nos fortalece. Otros fueron sanados en su interior y todos fueron de forma especial muy bendecidos. Les felicito
Y les animo, hombres, a que la próxima vez, si usted no ha ido a un encuentro, no se lo pierda. Y usted, señora, que no ha ido a un encuentro, no se lo pierda. Y usted, joven, que el próximo mes tenemos encuentro de jóvenes, no se lo pierda. Es una tremenda bendición. Volviendo a la parábola, es tan interesante el encontrar una palabra tan sensible, tan especial dentro de las historias que Jesús comentó. La parábola del hijo pródigo, tal vez mejor llamada, como acabamos de decir, del padre amoroso, se centra en el padre, puesto que por lo menos en 11 oportunidades aparece en el pasaje padre. Hijo, creo que aparece por lo menos 9, por lo que se nota que la esencia del pasaje y la connotación que Jesús le dio como más importante no fue el hijo, sino la actitud del padre, la sensibilidad de un padre, la misericordia y el perdón de un padre, la riqueza de un padre, la sensibilidad para aguardar, para esperar, para proteger, para amar, para festejar de un padre. Y ahí quiero centrarme, porque yendo al pasaje previo, al contexto, como solemos llamar en hermenéutica, encontramos a una oveja perdida que la rescata el pastor. Encontramos a una moneda perdida que la rescata una mujer insistente en buscarla y recuperar su honor. Y encontramos igual a un padre que tiene un hijo perdido, que es rescatado por el bien hacer del padre y la sensibilidad sembrada en su momento. Pero la Biblia comienza diciendo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y encontramos aquí la realidad de la paternidad. Hermanos, cuando Jesús quiso enseñar a sus discípulos a orar, a relacionarse con lo celeste, me refiero a lo celestial, le dijo, cuando oréis, cuando hagáis algún rezo, alguna oración, una invocación, cuando queráis relacionaros con lo divino, tenéis que decir así, diréis, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús vio como prioridad en nuestra relación, en nuestra intercesión, la paternidad. Y es que nuestra alma sin paternidad adolece de lo prioritario. Nuestra alma sin padre, nuestra vida sin padre, vive en una maldición. Atención al asunto, porque es muy serio. Es muy serio. Amigos, nosotros no fuimos creados huérfanos. Necesitamos una paternidad, pero necesitamos una paternidad física y necesitamos una paternidad espiritual en la tierra y necesitamos una paternidad espiritual eterna. Nosotros tenemos que considerar que somos hijos. La orfandad es una maldición. La gente que no tiene Padre celestial, amigos, están sumidos en una profunda miseria. Y cuando el pasaje comienza Jesús a hablar de algo perdido, inmediatamente le da lugar a un tema muy relevante, y es que hay un padre. Solamente que habiendo un padre que tiene hijos, encuentra en el corazón de un hijo que está incómodo por la labor paternal. Y esto es digno de destacar. Amigos, muchas veces en nuestro interior se cuece ese tema de la rebeldía. Se cuece el tema del rechazo a las normas, a las formas, a las cosas que proporciona nuestra paternidad. Y me refiero a las cosas más elementales, como las costumbres de la casa. Bueno, mire, en mi casa cuando nosotros vamos a comer, a la pastora no le gusta que comamos en la cocina, ni que comamos en la habitación, ni que comamos en el sofá, no. Cuando vamos a comer, ella le gusta poner el mantel. Pone el mantel. Y alguna vez yo le he dicho, pero ponga ahí no, pongamos el mantel. Le gusta el mantel. Y encima del mantel pone los platos. Y pone un cubierto, un cuchillo
y una cuchara. Y debajo de eso pone la servilleta. Y pone los platos. Si hay sopa, pues pone también plato hondo. ¿Sí o no? Y pone los vasitos, el refresco o el zumo, la panera. Pone las cositas ahí, todo arregladito. Y nos sentamos a la mesa a comer. Y cuando las niñas estaban, nos sentamos a comer. Igual nosotros ahora estamos los dos solos, nos sentamos a comer en la mesa. Yo he ido a alguna casa donde ponen solo una cuchara. Bueno, pero es la costumbre de la casa, ¿no? Que cada uno respeta las costumbres. Entonces, resulta que hay gente que se rebela contra eso. Se rebela contra el horario de la casa, las normas de la casa, las formas de la casa. Y estoy hablando de esta sencillez, no simplicidad, sino sencillez, porque a veces nos rebelamos contra la casa y las normas de la casa iglesia y de los papás pastores y de los papás líderes, y nos rebelamos de los papás apóstoles y nos gustan las cosas a nuestra manera. Y esa es la semilla que estaba en el corazón del hijo pródigo. Rebelarse contra el padre. Fíjese que el pasaje comienza diciendo que el hijo le pidió al padre la herencia en vida, que repartiera en vida. Y esto es una violación al principio de autoridad. Y por ahí comienza el desvío. Comienza cuando no sabemos reconocer nuestra autoridad. Cuando violentamos las formas establecidas por Dios. Cuando no hay la suficiente sensibilidad, humildad en el corazón para decir, aquí se hacen las cosas así, esto es lo que nosotros debemos hacer, pues yo me someto. Yo quiero vivir así. Si esto es lo que Dios me dio, pues es lo que yo hago, porque necesito un padre. Y saben, queridos amigos, nosotros podemos tener de papá al papa. Bueno, el papa no se casó, va a ser complicado. O usted puede tener a un presidente de papá. Le gustaría a lo mejor tener algún gran hombre como papá, pero usted tiene al papá que tiene y tiene que respetarlo y amarlo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos enseñado eso aquí, hermano? Toda la vida, ¿verdad? Y entonces cada uno tenemos lo que Dios quiso darnos y tenemos que aprender a respetar tanto a Dios como a nuestros padres. Y me refiero físicos y espirituales. Paternidad es un código divino. Paternidad, hermano, exige, requiere de nosotros sometimiento, sujeción, sensibilidad para amar y para mantenernos cerca de Él. Cuando en nuestro corazón se levantan anomalías para poder decir, yo mejor estoy en la provincia aquella, o en aquella otra, o en esta otra. Yo quiero que me den lo mío, que me voy. Que me den lo que he aprendido y lo que me han repartido. Dame acá lo mío. Dame mi herencia, que me voy. Y el padre, fíjese usted qué sensibilidad. Yo capaz que le doy una patada. Pero este no es así, hermano. Este padre del que habla la Biblia dice, le dio la parte. Increíble. Los bienes no se reparten en vida, pero en algún caso cuando en vida se reparten los bienes, se reparten porque el padre lo dispone. ¿Sí o no? Pero es que este hijo exigió la parte de su herencia previo a la muerte y por encima de la disposición del padre. Era un rebelde. Era un rebelde. Cuando nos levantamos contra la protección, el amor, la gracia, la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, somos rebeldes. Cuando nos levantamos contra las cosas de nuestros padres espirituales, somos rebeldes. Cuando hacemos las cosas, hermano, a nuestra manera, porque es que a mí me parece. No, yo no voy al grupo vida ese porque es que a mí eso, rebelde. De verdad, hermano, con amor pastoral te lo digo. Te lo digo con amor paternal. Tu corazón está desviado. Quieres vivir en la provincia apartada. Tienes que aprender a amar las virtudes de la hacienda. Y digo virtudes
Porque las cosas que el Señor permite siempre son buenas para nosotros. Terminarán moldeando nuestro corazón. Dame los bienes, y el muchacho se fue. Y allá malgastó todo. Pero hay detalles, hermanos, detalles impresionantes que hablan de fornicaciones. ¿Y saben a qué se refieren las fornicaciones en la Biblia? A idolatrías. Lo puede investigar y buscar. Fornicación en la Biblia siempre es idolatría. Es poner a otra mujer que no es la esposa. Adulterio. Es tener una relación con otro Dios que no es el Dios verdadero. Es desplazar del corazón una legítima relación para poner a un impostor. Fornicación en la Biblia es pecado del yo que se da a la tarea de hacer lo que quiere, de engrandecerse, de ponerse por encima, de hacerse él mismo la autoridad. Esa autoridad reemplazada es pecado. El muchacho fue y malgastó sus bienes con rameras. Lo dijo el hijo mayor. Malgastó sus bienes con vino, embriagueces, pérdida de la razón y de la cordura. La Biblia dice que estaba en un estado negativo. La palabra nos enseña, hablando Jesús en esta parábola tan sensible y tan sencilla, de cosas horribles. La provincia apartada habla de distancia, de lejanía, de un espacio que le separaba de la comunión del Padre. Y cuando nosotros dejamos nuestra vida devocional, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos, hermano, de escuchar el consejo bíblico, cuando no venimos a la iglesia, cuando nos alejamos de las cosas de Dios, estamos en la provincia apartada. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo se llama en la Biblia pecado. Y pecado es errar al blanco. Pecado es traspasar la norma divina. Pecado, hermano, es conocer la palabra de Dios y rechazarla para hacer otra cosa. Pecado es concebido en la palabra de Dios, hermano, según el apóstol Pablo, como un horrible alacrán o este animal que tiene un aguijón. ¿Cómo se llama? Escorpión. Va con su aguijón envenenado. El apóstol Pablo dice acerca de él, lo he mencionado muchas veces: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo plantea, hermano, como un horrible animal que tiene un aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Saben, el pecado tiene un aguijón que al pinchar envenena con muerte. Con muerte. Es horrible, hermano. Cuando nosotros dejamos que en nuestro corazón se siembre la distancia en la relación con Dios, se siembre el orgullo, la altivez, la falta de sujeción, el estar dentro de la hacienda de Dios, sometido, bendecido, cubierto. Muchos ministerios, hermano, quisieron hacer las cosas a su antojo y fracasaron. Hay mucha gente ministerialmente huérfana y fracasó. Fracasó. Porque en su corazón lo que había era rebeldía. Un sentido espantoso de falta de sujeción. Y saben, amigos, cuando nosotros honramos nuestra autoridad, cuando nosotros bendecimos a los que están por encima de nosotros, cuando nosotros, hermanos, somos capaces de poder honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestra madre, dice la palabra que viene vida sobre nosotros. La palabra de Dios tiene una promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero esto no solamente es en el aspecto físico, también en el aspecto físico. Y dice: y largura de días vendrán sobre ti. Eso representa vida, vida. Pero el hijo pródigo no lo entendió. Rechazó la paternidad.
Dios, yo mismo me valgo. A mí que me den dinero, yo me lo sé gastar. Pero no sabía. No sabía, hermano. ¿Y saben qué? Llegó un momento en que se le acabó y tuvo que cuidar cerdos. Para un judío, y en el contexto bíblico donde se desarrolla este pasaje, eso era lo más humillante que un judío podía vivir. No solamente criar cerdos, sino estar frente a un cerdo era humillante. Pero querer comer de lo que los cerdos comían era despreciable. Infierno puro. Miseria, escasez. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en la granja de cerdos, ¿no? Que ya nosotros comemos cerdo y nos gusta y todo lo demás, porque ya en el Nuevo Testamento la Biblia dice mata y come. No pasa nada, aquel tiempo pasó. Pero para los judíos, según la ley de Moisés, era prohibido. Eran animales inmundos. Pero si usted ha estado en una granja de cerdo, se va a dar cuenta de que el olor a cerdo es penetrante. Bueno, como la mayoría de los animales, ¿no? Pero el cerdo es inaguantable, es una cosa putrefacta. Luego está muy bueno con garbanzo. Pero para un judío, cuidar cerdos, hermano, era degradante. Pero hay una cosa que se la quiero destacar. Y es que dice allí, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Sabe lo que es la algarroba? Sí, una especie de bellota, una especie de bellota. Él tenía hambre, pero quiero imaginar, según estudié el contexto, el original griego, de que a él no le habían prohibido comer las bellotas. Porque lo que completa el pensamiento es lo que sigue. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y cuando en el original griego dice nadie le daba otra cosa. Nadie le daba otra cosa. Él estaba limitado a lo que había allí. ¿Saben de qué habla el pasaje? De su soledad. Nadie había con él que le proveyera otra cosa. Y entre las cosas más terribles que nos sucede cuando nos rebelamos contra la casa de nuestro Padre es que nos invade una cochina soledad, una porquina soledad, espantosa soledad. Nos quedamos no solamente sin padre, sino también sin hermano. Y queridos amigos, algunas veces cuando vivimos alguna experiencia de lejanía, decimos, ¿dónde están nuestros hermanos? ¿Sabe dónde están? En la hacienda del Padre. Nosotros, al abandonar el Padre, abandonamos los hermanos. En nuestro interior se crea una soledad profunda y comenzamos a señalar, pero no sabemos que el señalamiento más acertado que deberíamos hacer es contra nosotros mismos. Porque nuestra vida y nuestra relación depende de la relación del Padre, de la hacienda del Padre, de mantenernos bajo su cobertura. No hay familia cuando no hay Padre. No hay familia cuando no vivimos en la hacienda. No hay familia cuando no estamos en la iglesia. No hay verdadera familia, sino que hay una profunda, triste y mísera soledad. La soledad, hermano, es patética en este pasaje. El muchacho no tiene con quién hablar. Habla consigo mismo. Habla con su interior. Habla consigo porque no tiene nadie que le dé comida. No tiene nadie que le dé compañía. No tiene nadie, hermano, que le dirija. Solamente tiene un vago recuerdo de lo que fue. Solamente, hermano, tiene una terrible experiencia que está viviendo. Y un olor nauseabundo de unos vestidos que en su momento eran lujosos y que ahora eran la representación más horrible y putrefacta del pecado. Mis queridos amigos, ¿saben qué dice a continuación después de hablarnos de su soledad? Dice que volvió en sí. Y volviendo en sí,
no tenía más nadie, así que se interiorizó y volvió allí en sí. ¿Y saben por qué volvió en sí? Porque estaba en no. Estar en no, psiquiátrica y psicológicamente, es vivir una vida de negación. Una vida de no es una vida, hermano, de negativa, de limitación, de absoluta y total falta de positividad. De verdad, créame que la gente que está mal adentro, a todo le dice que no. Y todo le parece mal. No, no, no. Su palabra predilecta es no. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres dar? No. Mira al niño cuando está enfadado. ¿Qué dice? No, 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 no. Y la señora cuando está enfadada, no. Y el hombre que está enfadado, no. Cuando usted dice sí, sí, hasta hace que su sonrisa se extienda, se ensanche. Y no es por el término castellano, sino es por lo positivo que contiene. Es por la fe que imprime cuando uno dice sí. Cuando uno dice sí y cuando vuelve en sí, vuelve inmediatamente el contexto, hermano, dice, vuelve a la razón, vuelve al principio, vuelve a lo clave, vuelve a lo certero, vuelve, hermano, al propósito positivo de las cosas. Sí implica determinantemente, hermano, implica positivismo, ¿o no? ¿O sí? Claro que sí. Sí, es bonito. ¿Quieres salir conmigo? Sí. ¿Vamos a comer? Sí. ¿Te amo, mi amor? Sí. No, eso no. Sí, yo también. Volviendo en sí, me gusta eso, hermano. Me gusta eso, siempre me gustó. Desde que yo escuché esta parábola, dice, volviendo en sí, estar en no. Es contradictorio. Es una negativa continua. No, no, no. Es un mundo de oscuridad. Es feo. No, 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 no. Estaba en no. Volvió en sí a la razón y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí me muero de hambre. Volveré a mi padre. Volveré a mi padre. ¿Sabe, hermano? Dice la historia bíblica, nos enseña que el padre salía a esperar. Porque está en el pasaje. Está en el pasaje más adelante que el padre lo vio de lejos cuando venía porque salía a esperar. Y hay una de las imágenes que me gusta, me apasiona recordar. Porque me gusta ver por la tarde, después de la faena del día, a un viejito que va y se pone así en el portón de la hacienda a mirar, a ver cuándo aparece su hijo pródigo. Me encanta pensar de que hay un viejito que está allí en el portón. Usted que conoce las haciendas, de por allí tienen un portón de la entrada, que hay un camino la mayoría de las veces, y ahí hay un viejito esperando. Una muchacha de 15 años se fue con su amiguito, Juanito. Estaba enamoradita de él y al final Juanito le dijo, vámonos, vámonos. Y se fueron los dos. Se escapó. María se escapó de su casa y se fue con Juanito. Y se fueron a la ciudad y se alquilaron una habitación. Y le dejó a su mamá diciendo, me voy con Juanito porque me ama. Y bueno, ahí se fueron los dos. Y estuvieron en la habitación disfrutando de los dos, de 15 añitos los dos. A los pocos días, se dieron cuenta que María estaba embarazada. Y ya necesitaron otras cosas y Juanito no supo atender a María. Y el embarazo comenzó a crecer. Y Juanito tenía que buscar trabajo y ya no tenían para pagar la habitación y consiguieron la habitación y no había para la comida y
no había para la pastilla del hierro, y no había para esto ni aquello, y para la alimentación que tenía que ser mejor y no sé cuánto, y el análisis, y al final Juanito estaba cansado y ya María no estaba tan bonita porque le estaba creciendo la tripa. Y María estaba verdaderamente triste porque la ilusión y el amor que Juanito le había prometido no era ahora como antes. Y escribió una carta a su mamá queriendo volver. Dice: querida mamá, me he dado cuenta de mi error y quiero decirte que si estuvieras dispuesta a perdonarme, me gustaría volver a casa. Pero ¿cómo saber que me has perdonado? ¿Cómo saber que puedo volver? La única forma que se me ocurre es que aquel pañuelo blanco que siempre tienes en tu mesita de noche lo pongas en la puerta de la entrada. Y cuando yo pase el lunes a las 12 del día en el autobús, si yo lo veo, sé que me has perdonado, mamá. Sé que me puedes recibir. Ella dobló la carta y se la hizo llegar a su mamá. El día en que llegó la carta, ya faltaban un par de días para que llegara el día del lunes a las 12 del mediodía. Así que la mamá leyó la carta y comenzó a llorar, la mamá sintiendo lo que Marita estaba sufriendo. Y leyendo la carta rápidamente terminó y fue corriendo a la mesita, cogió el pañuelo y lo puso en la puerta. Faltaba todavía bastante tiempo para que llegara la hora en que el autobús pasaría, pero lo puso ahí y le pareció demasiado pequeño. Y pensó la mamá: ¿y si pasa en el autobús y no lo ve? Porque desde la avenida hasta aquí a lo mejor no lo ve. No, tengo que poner algo más grande. Y fue corriendo y buscó una sábana blanca, y puso la sábana puesta allí en la puerta, la sábana que llegaba hasta abajo de la puerta. Pero miró y dijo: ¿y si el bus va muy rápido y no lo ve? Y fue corriendo otra vez y buscó otra sábana y la hizo pedazos y puso allí más cerca de la puerta de la entrada de la casa, puso una cinta grande que colgaba y dijo: pero también puedo poner en este poste de 50 metros otra. Y puso otra tira blanca, y así por 2 kilómetros fue poniendo una tira y otra y otra y otra. Cuando María venía en el autobús, estaba mirando, ya se estaba acercando a la casa, y de repente vio en los postes de la luz que había un trapo blanco y otro, y se iba acercando el autobús, ya 1,5 kilómetros, y todos los postes cada 50 metros tenía un trapo. ¿Qué será esto? ¿Una campaña política o qué? Qué raro. Se dio cuenta en cada posta, hasta que pasó por la casa y había la gigantesca sábana blanca. Y dijo: Señor, pare, que mi mamá me ha perdonado. Pare, Señor. Y se bajó, hermano, y fue al encuentro de su madre. ¿Saben cuántas veces, y a pesar de nuestro pecado, encontramos en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, hermano? Comenzamos a ver a los profetas, a los patriarcas, a los historiadores, hermano, a los poetas, a los salmistas, hablando del amor de Dios, de la grandeza de Dios, poste a poste, en todas las páginas del Antiguo Testamento, hasta que llega el Nuevo Testamento y encontramos allí a un Cristo con las manos abiertas, a un Cristo en una montaña. Pudo haber sido en un valle, pudo haber sido en un lugar bajo, pero no, tenía que ser en un monte, con los brazos abiertos, levantado en una cruz para decir: te amo. Dice la Biblia, hermano, que cuando el muchacho decidió volver, habiendo vuelto en sí, se lanzó a caminar. Dice la palabra de Dios que lo vio de lejos. Y el padre, que estaba esperando ahí todas las tardes, salió corriendo. Dice aquí la palabra, hermano. Dice: vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
Y es posible, querido hijo, que te sientas lejos todavía. Porque, pastor, todavía fumo. Pastor, todavía meto la pata. Pastor, todavía hago cosas que no debo. Estoy en fornicación, tengo vicios. Pastor, todavía meto mentiras. Todavía estoy lejos de ser un cristiano fiel, lejos de ser un verdadero hijo. Todavía estoy lejos, mi amigo. Es cuestión de decisión de tu corazón. Cuando decidas venir al Padre Celestial, ¿sabe qué va a pasar? Que el viejito te va a ver. Va a ver tu corazón, va a ver tu anhelo de cambiar, va a ver tu deseo de transformación. Te va a ver de lejos. No tienes que acercarte tanto. Él te quiere tal como estás. Él va a correr, hermano. El viejito celestial va a abrir el portón y va a venir corriendo. Aleluya, aleluya. Va a venir corriendo a tu encuentro. Mi amigo, yo cuando veo este cuadro impresionante que Jesús contó, se conmueve mi corazón. Porque yo no sé usted, pero ¿saben qué? Yo no sé si el hijo corrió, la vergüenza tal vez no le permitió correr. Pero el padre, que tenía posibilidad, le abrazó. ¿Saben a lo que olía? Sí. No tenía zapatos. Dijo: Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y le iba a decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero no se lo dejó el padre. No, lo interrumpió. Lo interrumpió. Lo interrumpió. Y gritó el padre. Gritó el padre y dijo: traigan un vestido. Tú necesitas hacer poco, hermano. Lo que necesitas es volver en sí esta mañana y decir: yo quiero amarte, Señor. Yo quiero volver a tu casa. Yo quiero servirte. Yo quiero estar en la hacienda. No quiero que mi vida viva más entre los cerdos mundanales, entre la prostitución, el adulterio, la mentira. No quiero vivir más allí. Yo quiero volver a la casa de mi padre. Sí, es verdad que hay normas. Sí, es verdad que hay reglas. Sí, es verdad que tengo que vivir más recto. Pero la soledad y la miseria, la insensatez y la negativa del mundo no es para mí. Yo quiero vivir con mi Padre Celestial. Y esta mañana, mi amigo, y esta mañana, mi hermano, esa palabra es para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer con el amor del Padre? Póngase en pie y cierre sus ojos.